Podréis hacerme abdicar de mis glorias y de mi estado, pero de mi tristeza no. Todavía soy rey de mi tristeza. Con esta frase de la obra Ricardo II de William Shakespeare, el periodista Abel Hernández de alguna forma prologa su libro en el que cuenta la historia de un hombre y su hijo que pugnan por la corona de España. Hoy aquí en Periodista Digital hablamos de Don Juan y Juanito con Abel Hernández. Bienvenido a Periodista Digital. Bien hallado, muchas gracias. A usted siempre. Habla en su libro de ese rey de mirada triste. Sí, cuando estaba investigando para escribir este libro me tropezaba con el recuerdo de Shakespeare, ¿no? de un drama shakespeariano entre el padre y el hijo, donde efectivamente está en juego la corona de España. Y es verdad que el rey vive gran parte de su niñez y de su infancia como un instrumento político entre el pardo y Estoril, y no tiene, es un mandado, claro. y está ausente su padre de su vida. Él echa en falta a su padre, y de hecho pues hay varios personajes a los que él considera su segundo padre, como si estuviera buscando al padre. No se rompe el afecto con don Juan, con su padre, pero es verdad que hay una tristeza que además se incrementa con un suceso en el que muere su hermano en un terrible accidente el día de Jueves Santo. En el libro hay una frase que nos llama la atención. Mi padre soñaba con España y yo la vivía. Con esas palabras del rey, ¿quiere usted un poco resumir lo que es la pugna política entre ambos, ¿no? Él lo dice, Juan Carlos, Juanito, lo dice muchas veces en declaraciones a Vilallonga, etcétera. Él cree que la España que veía don Juan desde Estoril en el exilio no era la España real, que se aproximaba mucho más a la España real, la España de Franco, la España que él estaba viendo cerca de Franco y que había pasado por las academias y que estaba viendo el desarrollo español y que todo esto. Él creía que no era la España que su padre tenía de cuando se marchó de España a los 18 años al exilio, en el año 31, ¿no? El rey, ¿cuál es su posición? Bueno, Juan Carlos, que todavía no era rey, y después cuando es rey, sin Franco no se restablece la monarquía. Por lo tanto, hay que contar con Franco para el establecimiento de la monarquía. Mi padre está rechazado, claramente. O sea, Franco le ha dicho ya que su padre no iba a ser. Por lo tanto, o acepto esto o se va al carajo todo. Y entonces ese es el tema de fondo. Pero claro, para eso tiene que dejar en vía muerta, como digo, tirado a su padre. Y después tiene que dejar, digamos, el mal lugar, porque Franco cree que como ha jurado los principios del movimiento no se va a echar para atrás. Pero juegan con la ley de la reforma política y él, es leal a lo que ha jurado hasta que cambia la ley, pero cambia. Dice que su libro, más que político, es un libro de afectos. Sí, yo me fijo en los sentimientos, es decir, los reyes tienen corazón. Yo me preguntaba, ¿será verdad que don Juan sacrifica a su hijo en función del futuro político? ¿Será verdad que el hijo sacrifica al padre en función de la salvación de la corona? Bueno, ¿hasta qué punto la urdimbre afectiva influye en todo esto, ¿no? Y es un poco el cañamazo del libro. Es decir, a mí me preocupan, me interesan mucho los sentimientos, claro. Que en este caso la relación entre don Juan y Juanito, o don Juan Carlos, tiene un efecto al final, al final es positivo, todo sale bien, pero es fundamental para la convivencia democrática en España. Y yo no creía, sinceramente, cuando me puse a trabajar en este tema, que el problema del régimen, de la monarquía, después de Franco, era tan importante, tan omnipresente en la vida española, en el mundo político, en el propio Franco y en don Juan y en los militares y en los políticos, como que es un tema dominante hasta el punto de que don Juan le había dicho a su Alfonso XIII, el Franco, cuando estaba en la guerra, le decía que él estaba haciendo la guerra básicamente por restablecer la monarquía. ¿Hasta qué momento don Juan
alberga alguna, bueno, yo creo que hasta deseo de decir, yo seré el próximo Yo rey, creo que ¿no? hasta el final. O sea, hay un manifiesto suyo cuando se muere Franco, donde que le molesta mucho a don Juan Carlos porque era un entorpecimiento, y le llama el Lord Mountbatten, que era su primo en Inglaterra, le dice, hombre, ¿por qué haces estas cosas? Lo que pasa es que ahí lo frenaron, y se frenó con influencia también de su mujer, doña María de las Mercedes, que tiene un papel de moderador importantísimo, impide que vaya más lejos. Pero él no se fiaba, él creía, como toda la oposición democrática en aquel momento, que este era un heredero de Franco y que eso no era la monarquía y que eso podía ser una catástrofe. Don Juan se convence de que va a haber elecciones democráticas, ya como cuando está Adolfo Suárez, y entonces es cuando se da cuenta de que va en serio la democracia, que es lo que había prometido a la fuerza de la oposición, estáos quietos hasta ver si hay elecciones, cuando ve que su hijo convoca elecciones libres y que todo eso abdica. Y en ese momento él se pone a favor de su hijo totalmente, vamos. Y siempre, incluso el 23F, cuando vuelve en su escarabajo, aquel lunes, vuelve del cine con su mujer en Estoril, y se encuentra con el personal alborotado en la puerta, que le dicen que ha habido un golpe de Estado en España. En ese momento intenta como febrilmente buscar un teléfono para poder llamar a su hijo y a ver qué pasa. En ese momento todavía don Juan dice, bueno, si hay un golpe militar en España, otra vez tengo yo que tomar, que él había estado en contacto con toda la oposición, y rehacer otra vez el camino de la resistencia. Es decir, hasta que no... don Juan siempre estaba ahí un poco en la reserva, y de asesor áulico quería seguir siendo, etc. No, yo creo que don Juan al final estaba tan orgulloso de su hijo que llegó a decir, como cuento en el libro, me cuenta Emilio Contreras, por ejemplo, que les había dicho a él en Santander, donde él era gobernador civil en aquel momento, le dijo, yo creo que mi hijo es el rey más querido de toda la historia de España y más respetado, más que Felipe II, que le tenían mucho respeto, sí, pero no le querían tanto. Él está orgulloso de su hijo. Él al final se da cuenta de que él, con la situación española, con la campaña que se había hecho contra él, con su inclinación hacia la oposición, digamos, antifranquista, que había estado en el exilio, que es lo que con la que él se maneja en los últimos años y casi todo el tiempo, él no podía ser admitido por los militares de la época. O sea, el 23F, con don Juan de rey de España, habría sido no habría quien no lo habría parado. Los militares estaban que trinaban, y podía haber habido un golpe duro, un golpe fuerte. Y lo que yo cuento aquí, creo que es una revelación muy interesante de doña Pilar de Borbón, que a mí me parece que es una de las aportaciones de este libro, su relato que atraviesa todo el libro, y que es la hermana del rey, que es que nunca había hablado y que es la testigo más directa y yo creo que más sensata que ha habido dentro de ese entorno que se podía ahora mismo utilizar. Y doña Pilar me cuenta lo que pasó aquella noche del 23F en la Zarzuela, cómo estaba allí toda la familia agrupada, piñada, reunida, temerosa, con miedo real a que llegaba la corazada y se acababa la historia. Es decir, la familia del rey, toda la familia tenían miedo de que en cualquier momento llegaban los tanques. Yeah. Hay un movimiento político muy fuerte en el que intervienen mucha gente del PSOE, que van incluso a ver a algunos a Armada, a Lérida, intervienen gente de la derecha y un sector de la UCD que quieren cargarse a Suárez y montar un gobierno de gestión o de salvación nacional, y no descartan un general al frente, un militar al frente, que Armada de alguna forma se autoproclama o se presenta como el de Gaulle español. Y entonces ese papel, con esa propuesta de ese gobierno extraño de salvación nacional, que era un golpe blando, y en el que entraba un gobierno de concentración y todo esto, ese papel le llega a la Zarzuela. Y según me cuenta a mí el jefe de la Casa del Rey en la época, pero a poco antes de morirse, que es Sabino Fernández de Campo, al rey no le parece mal. Y él sabe que ya no puede contar con Adolfo Suárez,
e intentan buscar una salida heroica casi, ¿no? Entonces, en ese caso, el rey comete un error clarísimo, que es que se fía más de Armada que de Suárez, hasta que cae del burro y se da cuenta de hacia dónde nos llevaba eso, ¿no?